Detente por un momento y contempla esta posibilidad inquietante. Tu existencia completa podría ser simplemente un destello fugaz dentro de una mente infinitamente más grande que la tuya. Cada idea que atraviesa tu consciencia, cada sentimiento que te atraviesa, cada elección que crees tomar libremente, quizás no te pertenezcan realmente, sino que sean apenas fragmentos de un sueño eterno que otra entidad está experimentando. ¿Cómo reaccionarías al comprender que tu universo entero, todo lo que consideras firme y verdadero, podría evaporarse en un instante como se desvanece el rocío bajo el calor del amanecer? Esta inquietante hipótesis no es solamente la trama de alguna producción cinematográfica futurista, ni el producto de una imaginación perturbada. Se trata de una interrogante filosófica milenaria que ha obsesionado a las mentes más extraordinarias de la humanidad a través de los siglos y que sigue resonando poderosamente en nuestros días digitales. Hoy exploraremos una de las cuestiones más perturbadoras y cautivadoras que ha emergido del pensamiento humano. ¿Y si toda tu existencia fuera solamente el sueño de alguien más? Si estas reflexiones te fascinan tanto como a mí, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y darle like a este contenido. Además, me gustaría mucho leer en los comentarios tu opinión sobre estas preguntas que desafían nuestra comprensión de lo real. La cuestión sobre la verdadera naturaleza de nuestra realidad no es una invención reciente surgida con la era digital o las plataformas sociales. Hace más de 2 milenios y 3 siglos, en la China ancestral, existió un pensador llamado Zhuangzhou, conocido ampliamente como Zhuangzi. Durante una noche, este sabio vivió algo que alteraría permanentemente su percepción de la existencia. Soñó que se había transformado en una mariposa, revoloteando libremente entre las flores del jardín, sin ningún rastro de memoria de su humanidad. En ese universo onírico, era completamente una mariposa, experimentando ligereza, felicidad, totalmente desconectada de la existencia de Zhuangzi. Pero luego despertó, y en ese instante preciso de despertar, surgió una interrogante que lo acompañaría durante el resto de su vida. ¿Era él, Zhuangzi, que acababa de soñar con ser una mariposa? ¿O era verdaderamente una mariposa que ahora estaba soñando que era Zhuangzi? Esta pregunta no representaba un mero ejercicio intelectual. Era una fractura profunda en la superficie de la certidumbre, una apertura que revelaba la naturaleza frágil y desconcertante de todo aquello que asumimos como real. Varios siglos más tarde, en el centro de la Francia del 1600, René Descartes enfrentó un enigma similar mientras meditaba junto a la chimenea durante una gélida noche invernal. Descartes, reconocido como el fundador de la filosofía moderna, tomó la decisión de dudar metódicamente de absolutamente cada cosa que pensaba conocer. Dudó de sus percepciones sensoriales, porque comprendía que podían traicionarlo. Dudó de su cuerpo físico, porque reconocía que durante sus sueños experimentaba sensaciones tan intensas como durante la vigilia. Dudó incluso de las certezas matemáticas, preguntándose si acaso un genio maligno, un engañador de capacidad ilimitada, podría estar manipulando su consciencia para que aceptara mentiras como verdades. En medio de esta duda sistemática y abrumadora, Descartes arribó a su célebre conclusión: pienso, luego existo. Pero aquí encontramos algo fascinante y perturbador simultáneamente. Incluso esta certeza aparentemente inamovible posee una limitación esencial. Descartes únicamente pudo confirmar que él, como ser consciente, existía. No consiguió demostrar con certeza absoluta que el mundo externo fuera genuino,
que otras personas poseyeran consciencias propias, o que su existencia no fuera simplemente una ilusión compleja y elaborada. Permaneció atrapado en lo que los filósofos posteriores denominarían el problema del solipsismo, la imposibilidad de verificar con total certeza que existe algo más allá de nuestra propia consciencia. Ahora bien, trasladémonos al siglo XX, una época donde estas antiguas interrogantes filosóficas encontraron expresiones novedosas y fascinantes. En 1981, el filósofo norteamericano Hilary Putnam planteó un experimento mental que alcanzaría estatus legendario en los ambientes académicos: el cerebro en una cubeta. Imagina que eres únicamente un cerebro, suspendido en un fluido nutritivo dentro de un recipiente de laboratorio. Cables y electrodos vinculados a cada neurona envían impulsos eléctricos perfectamente coordinados que simulan todas las vivencias que crees estar teniendo. La sensación del sol acariciando tu piel, el aroma del café matutino, el contacto de un ser amado, la textura de estas palabras que estás leyendo ahora mismo, todo constituiría una ilusión producida por una computadora sofisticada. En este escenario aterrador, no existiría método alguno mediante el cual pudieras diferenciar tu realidad simulada de una realidad auténtica. Tus memorias, tus vínculos afectivos, tus conquistas, todo habría sido fabricado. Y lo más perturbador es que, si esto fuera verdad en este preciso instante, no habría ninguna prueba o experimento que pudieras realizar para descubrirlo. Estarías perpetuamente encerrado en una mentira perfecta e indistinguible de la verdad. Este experimento mental sirvió de inspiración para innumerables obras de ficción especulativa, siendo quizás la más conocida la película Matrix, de 1999. Pero más allá del entretenimiento, plantea una pregunta filosófica profundamente seria que los académicos continúan debatiendo intensamente. Si una experiencia simulada es absolutamente indistinguible de una experiencia auténtica, ¿existe verdaderamente una diferencia sustancial entre ambas? Si tu alegría, tu sufrimiento, tus pensamientos y sentimientos son exactamente idénticos en una simulación que en la realidad fundamental, ¿importa genuinamente cuál es cuál? Esta interrogante nos conduce directamente al núcleo de lo que significa ser humano y experimentar la consciencia. Pero llevemos esta noción aún más lejos, hacia territorios incluso más vertiginosos e inquietantes. Y si no solamente tú, sino toda la realidad que percibimos, cada partícula, cada galaxia, cada instante de la historia, formara parte del sueño de una única consciencia universal. Esta idea aparece en múltiples tradiciones filosóficas y espirituales alrededor del planeta. En el hinduismo existe el concepto de Maya, la gran ilusión cósmica. Según esta perspectiva ancestral, el mundo material que percibimos es fundamentalmente ilusorio, un velo de apariencias que oculta la verdadera esencia de la realidad. Todo lo que experimentamos, todo lo que tocamos y observamos, sería como las imágenes proyectadas sobre una pantalla, reales en su manifestación, pero carentes de existencia independiente. Detrás de este velo existiría Brahman, la consciencia universal absoluta, la única realidad verdadera de la cual todas las cosas surgen y a la cual todas regresan inevitablemente. Según esta filosofía milenaria, tú y yo, y cada criatura viviente, somos como olas en un océano infinito, aparentemente separadas pero en realidad inseparables de la totalidad. Nuestra percepción de individualidad sería la ilusión fundamental, el error primordial que nos mantiene encadenados en el ciclo del sufrimiento existencial. Esta perspectiva puede sonar abstracta o esotérica para una mentalidad occidental contemporánea,
pero consideremos por un instante las implicaciones de la física cuántica moderna, que nos presenta un panorama igualmente desconcertante y misterioso. Los experimentos en mecánica cuántica han demostrado que las partículas subatómicas no poseen propiedades definidas hasta el momento en que son observadas. El célebre experimento de la doble rendija reveló que un electrón puede comportarse simultáneamente como partícula y como onda, y que el simple acto de observarlo determina cuál de estas naturalezas se manifiesta en la realidad. Esto sugiere algo verdaderamente extraordinario, que la realidad, en su nivel más elemental, no existe de forma independiente de la consciencia que la observa. El físico John Wheeler propuso la noción del universo participativo, sugiriendo que los observadores conscientes no son simplemente espectadores pasivos de la realidad, sino participantes activos en su creación constante. En sus propias palabras, el universo no existe allá afuera, independiente de todos los actos de observación. Estamos de manera inevitable e ineludible creando la realidad momento tras momento mediante nuestras observaciones. Si esto es verdadero, entonces, la distinción entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia, entre el sujeto y el objeto, se vuelve mucho más difusa y ambigua de lo que jamás concebimos. Y si llevamos esta lógica a su conclusión más radical, arribamos a una posibilidad aún más vertiginosa, que tal vez existe únicamente una consciencia fundamental en el universo, experimentándose a sí misma a través de innumerables perspectivas distintas. Tú, leyendo estas palabras en este preciso instante, yo, quien las escribió, cada persona que ha existido o existirá. Todos seríamos manifestaciones de esa única consciencia, soñándose a sí misma en infinitas variaciones y formas. Imagina que eres un actor extraordinariamente talentoso, con la habilidad de olvidar completamente quién eres en esencia. Cada noche te colocas un disfraz distinto, adoptas una personalidad nueva, vives una existencia completamente diferente. Durante esas horas, genuinamente crees ser ese personaje. Sus alegrías son tus alegrías, sus temores son tus temores, sus memorias se vuelven tus memorias. Solo cuando concluye la actuación y te retiras el maquillaje frente al espejo, recuerdas tu identidad verdadera. ¿Y si el universo opera exactamente de esta manera? ¿Y si existe una consciencia cósmica que se fragmenta a sí misma en billones de pedazos aparentemente separados, cada uno viviendo su propia narrativa, experimentando su propio drama, olvidando completamente su naturaleza original? Esta noción no es tan absurda como podría parecer inicialmente. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer argumentó en el siglo XIX que toda la realidad es fundamentalmente voluntad, un impulso ciego e insaciable que se manifiesta en todas las formas de existencia. Para Schopenhauer, la individualidad es una ilusión fabricada por nuestro intelecto. En verdad, todos compartimos la misma esencia fundamental, la misma voluntad de existir que se expresa a través de cada criatura viviente. Cuando infliges sufrimiento a otro ser, en última instancia, te estás dañando a ti mismo, porque ese otro ser eres tú, bajo una apariencia diferente. Esto no era simplemente una metáfora poética para Schopenhauer, sino una descripción literal de la naturaleza metafísica de la existencia. Más recientemente, el físico y filósofo Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, expresó ideas sorprendentemente similares en su libro ¿Qué es la vida? Schrödinger escribió que la cantidad de consciencias en el universo es siempre y únicamente una, que la aparente pluralidad de consciencias individuales es simplemente una ilusión creada por las limitaciones de nuestra percepción sensorial.
no es que existan múltiples mentes separadas que de alguna forma están conectadas. Es que existe literalmente una sola mente, experimentándose a sí misma desde innumerables puntos de vista diferentes, de manera simultánea. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de conceptos como la vida y la muerte. Si realmente somos todos manifestaciones de una única consciencia universal, entonces la muerte de un individuo no sería un final absoluto, sino simplemente el despertar de un sueño particular. La consciencia fundamental continuaría existiendo, manifestándose en otras formas, viviendo otras vidas, soñando otros sueños eternamente. Tu temor a la muerte sería entonces como el miedo de un personaje de película a que termine la proyección, sin darse cuenta de que el proyector mismo, la luz que le da existencia, es inmortal y eterno. Pero esta noción también plantea interrogantes profundamente perturbadoras e incómodas. Si todos somos la misma consciencia experimentándose a sí misma, ¿por qué existe el sufrimiento tan terrible y omnipresente en nuestro mundo? ¿Por qué permitiría esta consciencia universal que algunos de sus sueños fueran pesadillas horrendas llenas de dolor, trauma y desesperación? El filósofo Alan Watts, quien popularizó muchas de estas ideas en Occidente durante el siglo XX, ofreció una respuesta intrigante y provocadora. Sugirió que la consciencia universal, siendo infinita y eterna, eventualmente se aburriría de un estado de perfección constante e inmutable. Imagina tener todo el poder del universo a tu disposición, la capacidad de experimentar cualquier cosa que pudieras concebir sin ninguna limitación. Al principio podrías crear paraísos perfectos, mundos de placer interminable y belleza sin límites. Pero después de eones de experimentar solo perfección, ¿no comenzarías a anhelar algo diferente? ¿No desearías el desafío, el contraste, la incertidumbre que hace que la existencia sea verdaderamente significativa e interesante? Según Watts, esto es precisamente lo que hace la consciencia universal a través de nosotros. Se impone limitaciones voluntarias, se olvida deliberadamente de su verdadera naturaleza omnipotente y se sumerge en juegos cada vez más complejos y desafiantes de aparente separación y limitación. Cada vida humana sería como un juego de escape room cósmico, donde la consciencia se encierra a sí misma, olvidando que ella misma diseñó todos los enigmas y posee todas las llaves. El sufrimiento, desde esta perspectiva radical, no sería un error o una crueldad injusta, sino una característica intencional del juego, algo que añade profundidad, contraste y significado a la experiencia de existir. Piénsalo de esta manera. Los mejores videojuegos no son aquellos donde eres invencible y nunca puedes perder, sino aquellos donde enfrentas desafíos genuinos, donde existe verdadera incertidumbre sobre el resultado. La posibilidad del fracaso es lo que hace que el éxito sea dulce y satisfactorio. La existencia del dolor es lo que da valor al placer. La presencia de la muerte es lo que hace que la vida sea preciosa e irreemplazable. Esta explicación puede ofrecer cierto consuelo filosófico, pero seamos honestos y directos. Para Manu, alguien que está sufriendo intensamente en este momento, decirle que su dolor es parte de un juego cósmico de la consciencia universal probablemente no será de mucha ayuda práctica o emocional. Y esto nos lleva a una de las críticas más fuertes contra estas ideas aparentemente elevadas. El filósofo contemporáneo Thomas Nagel señaló que incluso si estas teorías fueran metafísicamente verdaderas en algún nivel abstracto, no cambiarían el hecho fundamental de que nosotros experimentamos la realidad desde perspectivas individuales y subjetivas.
Tú no tienes acceso directo a mis pensamientos y sensaciones. Yo no puedo sentir tu dolor físico o experimentar tu alegría de manera inmediata. Incluso si en algún nivel cósmico profundo todos somos la misma consciencia, en el nivel práctico donde realmente vivimos nuestras vidas cotidianas, somos individuos separados con experiencias privadas e intransferibles. Nagel argumentó que hay algo fundamental en la experiencia, subjetiva, que no puede reducirse a hechos objetivos sobre el universo. Su famoso ensayo, ¿Cómo es ser un murciélago?, ilustra este punto brillantemente. Podemos saber todo sobre la neurología del murciélago, su sistema de ecolocalización, su comportamiento y fisiología, pero nunca podremos saber realmente cómo se siente ser un murciélago, experimentar el mundo a través de la ecolocalización, tener la consciencia subjetiva de un murciélago. Hay una brecha insalvable entre el conocimiento objetivo de tercera persona y la experiencia subjetiva de primera persona. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto en nuestro viaje vertiginoso? ¿Estamos realmente viviendo en el sueño de otra persona o de una consciencia cósmica? La verdad honesta y humilde es que no lo sabemos con certeza absoluta, y tal vez nunca lo sabremos de manera definitiva. No hay experimento científico que podamos realizar. No hay argumento filosófico concluyente que pueda resolver esta cuestión de una vez por todas con total certeza. Estamos atrapados, como lo estuvo Descartes hace tantos siglos, dentro de las fronteras de nuestra propia experiencia consciente, incapaces de salir fuera de ella para verificar de manera independiente su naturaleza última. Pero tal vez esto no sea una debilidad o una limitación trágica. Tal vez sea precisamente el punto central de toda esta exploración filosófica. El filósofo Ludwig Wittgenstein escribió al final de su obra maestra, el Tractatus Logico-Philosophicus, que sobre aquello de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. No lo decía porque estas preguntas carecieran de importancia o significado, sino porque reconocía que hay límites fundamentales en lo que el lenguaje y el pensamiento lógico pueden alcanzar y expresar. Algunas verdades, si es que existen, solo pueden ser experimentadas directamente, no descritas con palabras o capturadas en conceptos abstractos. Esto nos lleva a una pregunta práctica y urgente. ¿Importa realmente si estamos viviendo en el sueño de otra persona o consciencia? ¿Cambia algo fundamental en cómo deberíamos vivir nuestras vidas? Los filósofos estoicos de la antigua Roma tenían un principio sabio que puede ayudarnos aquí. Decían que deberíamos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. No puedes controlar si eres o no parte del sueño de una entidad cósmica. No puedes verificar con certeza absoluta si el mundo exterior realmente existe tal como lo percibes. Pero sí puedes controlar cómo respondes a tus experiencias, cómo tratas a las personas en tu vida, qué valores eliges honrar y seguir. El emperador romano, Marco Aurelio, escribió en sus meditaciones que incluso si todo es efímero y transitorio, incluso si somos como actores temporales en un escenario cósmico gigantesco, todavía podemos elegir actuar con virtud, integridad y compasión. El significado de nuestras acciones no depende de la naturaleza metafísica última de la realidad, sino de las intenciones y valores que ponemos en ellas momento a momento. Además, hay algo profundamente hermoso y liberador en estas ideas cuando las contemplamos desde cierta perspectiva más amplia. Si realmente todos somos manifestaciones de una única consciencia experimentándose a sí misma, entonces la separación que sentimos entre nosotros es fundamentalmente ilusoria y transitoria. Cada persona que encuentras sería, en última instancia,
otra versión de ti mismo, viviendo una vida diferente, experimentando una perspectiva distinta. Esto no es simplemente un sentimiento abstracto de conexión espiritual, sino una identidad literal y completa. Cuando ayudas a alguien, te estás ayudando a ti mismo. Cuando causas daño, te estás hiriendo a ti mismo. La empatía dejaría de ser una obligación moral impuesta desde afuera y se convertiría en una expresión natural de reconocer tu propia esencia en el otro. El poeta persa Rumi expresó esta idea hermosamente hace 800 años, cuando escribió: «No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota». Cada uno de nosotros contendría dentro de sí la totalidad de la consciencia universal, simplemente expresándose a través de una forma particular en un momento específico del tiempo. Ahora, déjame preguntarte algo, directamente. ¿Alguna vez has experimentado momentos en tu vida donde la frontera entre tú y el mundo exterior parecía disolverse temporalmente? Tal vez durante una experiencia de belleza intensa contemplando un paisaje sublime, o en un momento de conexión profunda con otra persona, o en estados de meditación o creatividad, donde tu sentido del yo separado simplemente desaparece. En esos momentos fugaces, ¿qué sentiste? Me encantaría que compartieras en los comentarios tus experiencias de estos estados alterados de consciencia, donde la realidad parecía ser algo diferente de lo ordinario. Muchos místicos, meditadores y contemplativos a lo largo de la historia han reportado experiencias directas de unidad con todo lo que existe, momentos donde la ilusión de separación se disuelve completamente y experimentan una consciencia ilimitada que trasciende su identidad individual. Estos no son simplemente estados emocionales intensos o fantasías reconfortantes. Los neurocientíficos han estudiado los cerebros de meditadores experimentados durante estos estados y han encontrado patrones distintivos de actividad cerebral. Específicamente, hay una disminución significativa de la actividad en la corteza parietal superior, la región del cerebro responsable de mantener el sentido de un yo separado del entorno. Es como si el cerebro, temporalmente, desactivara el sistema que normalmente crea y mantiene nuestra sensación de ser un individuo distinto y separado del mundo. ¿Significa esto que estos estados místicos de unidad son simplemente alucinaciones producidas por cambios neuroquímicos? ¿O revela que nuestro estado ordinario de percepción es en realidad la ilusión, una construcción artificial del cerebro que temporalmente se disuelve para revelar la verdadera naturaleza unificada de la realidad? Ambas interpretaciones son posibles y científicamente compatibles con los datos que tenemos. Esto nos lleva a una de las paradojas más fascinantes de toda esta exploración filosófica y científica. Si estamos viviendo en el sueño de otra entidad o consciencia, entonces, la persona que está teniendo esta conversación, tú que estás leyendo esto ahora mismo, también eres parte de ese sueño elaborado y complejo. Tus dudas sobre si esto es real también son parte del sueño. Tus intentos de despertar son parte del sueño. Incluso tu conocimiento de que podrías estar soñando es parte del sueño mismo. Es como un laberinto de espejos infinito donde cada nivel de conocimiento que alcanzas simplemente revela otro nivel más profundo de potencial ilusión debajo. El filósofo Douglas Hofstadter llamó a esto un bucle extraño, una situación donde diferentes niveles de realidad se curvan y se alimentan entre sí de maneras que desafían la lógica lineal convencional. No puedes salir del sistema para observarlo desde afuera, porque tú mismo eres una parte integral e inseparable del sistema que intentas comprender. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente
interesante e inesperada. Tal vez el propósito de hacernos estas preguntas profundas no sea llegar a una respuesta definitiva e incontrovertible, sino transformar nuestra relación con la realidad misma de manera fundamental. El filósofo zen Alan Watts solía decir que el menú no es la comida, el mapa no es el territorio, y las palabras que usamos para describir la realidad nunca son la realidad misma en su plenitud viva. Cuando nos aferramos demasiado rígidamente a nuestras creencias sobre cómo es la realidad, cuando confundimos nuestros modelos mentales con la cosa en sí, nos cerramos a la posibilidad de experimentar directamente el misterio profundo y radical de la existencia. Al contemplar seriamente la posibilidad de que nuestra vida entera sea el sueño de otra consciencia, no estamos buscando necesariamente llegar a una conclusión intelectual definitiva. Estamos aflojando nuestro agarre sobre la certeza rígida, creando espacio para el asombro, la maravilla y la apertura genuina a lo desconocido. Estamos recordándonos a nosotros mismos que vivimos en un universo infinitamente más extraño y misterioso de lo que nuestros conceptos cotidianos nos permiten apreciar normalmente. Piensa en niños pequeños, experimentando el mundo por primera vez con ojos completamente abiertos y llenos de asombro. Para ellos todo es nuevo, milagroso, digno de fascinación completa. Una hoja cayendo de un árbol, la luz del sol reflejándose en un charco, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, todo captura su atención total. No tienen todas las categorías establecidas, los prejuicios acumulados y las explicaciones prefabricadas que nosotros como adultos usamos para filtrar constantemente nuestra experiencia. A medida que crecemos y maduramos, perdemos gradualmente esa capacidad de asombro directo. El mundo se vuelve familiar, predecible, ordinario. Creemos que ya sabemos qué es una hoja, qué es la luz, qué es la lluvia. Pero, ¿realmente lo sabemos? ¿O simplemente hemos memorizado palabras y conceptos que nos dan la ilusión reconfortante de comprensión? Contemplar la posibilidad de que todo sea un sueño nos invitan a recuperar algo de esa apertura infantil original, esa disposición a no saber con certeza absoluta, esa capacidad de ver el misterio inherente en cada momento de la experiencia consciente. El filósofo existencialista Søren Kierkegaard escribió que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante en incertidumbre. Estamos constantemente proyectándonos hacia un futuro desconocido, tomando decisiones sin garantías absolutas, actuando a pesar de nuestra ignorancia fundamental sobre la naturaleza última de las cosas. Esta es la condición humana básica e inevitable, y quizás hay una dignidad profunda en eso, en vivir auténticamente a pesar de la incertidumbre radical, en crear significado y valor incluso cuando no podemos estar completamente seguros de los fundamentos metafísicos de nuestra existencia. Es como construir un castillo de arena, sabiendo que la marea eventualmente lo borrará. El valor y la belleza no vienen de la permanencia o de la certeza absoluta, sino del acto mismo de crear, de comprometerse plenamente con la experiencia, a pesar de su naturaleza transitoria y misteriosa. Hay otra dimensión de estas ideas que vale la pena explorar con cuidado y sensibilidad. Si realmente estamos todos interconectados a un nivel fundamental, si somos todos la misma consciencia, experimentándose a sí misma desde diferentes perspectivas, entonces el concepto de responsabilidad personal toma una dimensión completamente nueva y más amplia. No puedes simplemente decir, todo es una ilusión, nada importa realmente, y usar eso como excusa para actuar descuidadamente o causar daño innecesario. Porque incluso si la separación es ilusoria,
El sufrimiento que experimentamos es absolutamente real dentro del contexto de esta experiencia compartida. Si le causas dolor a alguien más, ese dolor es tan real para esa manifestación de la consciencia como lo sería para ti. De hecho, desde esta perspectiva ampliada, es literalmente tu propio dolor, visto desde otra perspectiva temporal y espacial. Esto nos lleva a una ética basada no en mandamientos externos o en temor al castigo, sino en el reconocimiento directo de nuestra identidad compartida con todos los seres sintientes del universo. El Dalai Lama expresó algo similar cuando dijo que, si quieres ser feliz, practica la compasión. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. No porque sea tu deber moral abstracto, sino porque a un nivel profundo, tu bienestar y el bienestar de los demás no son realmente cosas separadas e independientes. Están fundamentalmente entrelazados y son interdependientes. Cada acción que realizas envía ondas a través de la red infinita de relaciones que constituyen la realidad tal como la experimentamos. Nada existe de manera completamente aislada o independiente. Este concepto se conoce en el budismo como origen dependiente o surgimiento condicionado. Todo surge en dependencia de causas y condiciones múltiples. Nada tiene existencia inherente desde sí mismo, separado del resto del universo. La idea de que eres una entidad completamente independiente, separada y autosuficiente, es fundamentalmente errónea según esta visión milenaria. Eres más bien como un nudo en una red infinita de relaciones interconectadas que se extienden en todas las direcciones del tiempo y el espacio. Entonces, para concluir nuestro profundo viaje filosófico, regresemos a la pregunta original con una perspectiva renovada y enriquecida. ¿Es tu vida el sueño de otra persona o de una consciencia cósmica mayor? La respuesta honesta y humilde sigue siendo que no lo sabemos con certeza absoluta, y probablemente nunca lo sabremos de esa manera definitiva que nuestra mente racional desearía tanto. Pero tal vez esa no sea la pregunta correcta para hacer, o al menos no sea la única pregunta importante que vale la pena explorar. Tal vez la pregunta más significativa y práctica sea: ¿cómo puedes vivir tu vida de la manera más plena, auténtica y compasiva posible, independientemente de cuál sea la naturaleza metafísica última de la realidad? ¿Cómo puedes honrar el misterio profundo de la existencia consciente sin pretender tener todas las respuestas definitivas? ¿Cómo puedes cultivar el asombro, la gratitud y la reverencia por el simple hecho milagroso de que existe algo en lugar de nada? ¿De que hay experiencia en lugar de vacío absoluto? Vivimos en un universo tan vasto que nuestra mente apenas puede comenzar a comprenderlo. Hay más estrellas en el cosmos observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Cada una de esas estrellas es un sol masivo con su propia historia única, y muchas de ellas probablemente tienen planetas orbitando a su alrededor. Algunos de esos planetas podrían albergar vida, incluso vida consciente, preguntándose las mismas cuestiones que nosotros contemplamos aquí. Y todo esto, toda esta vastedad incomprensible, emergió de un punto infinitesimalmente pequeño, hace aproximadamente 13.800 millones de años en el evento que llamamos Big Bang. Desde esa singularidad inicial, el universo se ha expandido, enfriado, y gradualmente ha dado lugar a la complejidad extraordinaria que vemos hoy. Galaxias, estrellas, planetas, vida, consciencia. Tú leyendo estas palabras precisas en este momento específico, eres literalmente polvo de estrellas que ha cobrado vida y se ha vuelto consciente de sí mismo, capaz de contemplar sus propios orígenes y su lugar en el cosmos. ¿Es esto menos asombroso, menos maravilloso,
si resulta ser parte de un sueño cósmico en lugar de una realidad material independiente? Yo argumentaría que no, que el asombro y la maravilla permanecen intactos sin importar qué metafísica última resulte ser verdadera. La experiencia de existir, de tener conciencia, de experimentar belleza, amor, conexión, crecimiento, todo esto es precioso exactamente por lo que es, no por alguna garantía externa de permanencia absoluta o realidad material definitiva. Como escribió el poeta Rainer Maria Rilke, quizás todas las cosas terribles son, en su esencia más profunda, cosas desamparadas que necesitan nuestra ayuda. Quizás el universo mismo, o la consciencia que lo sueña, necesita nuestra compasión, nuestra creatividad, nuestra disposición a participar plenamente en este gran misterio compartido que llamamos existencia. No como observadores pasivos o víctimas de fuerzas más allá de nuestro control, sino como co-creadores activos que, momento a momento, dan forma a la textura y el significado de la realidad, tal como se despliega a través de nosotros y de nuestras innumerables elecciones cotidianas, pequeñas y grandes. Así que tal vez la conclusión más apropiada no sea una respuesta, sino una invitación permanente. Vive como si cada momento importara infinitamente, porque dentro del contexto de tu experiencia subjetiva, realmente lo hace. Trata a cada persona que encuentres como otra versión de ti mismo, teniendo una experiencia diferente, porque en algún nivel profundo que trasciende las apariencias superficiales, quizás realmente lo sean. Cultiva el asombro y la gratitud por el simple milagro de la consciencia, por el hecho de que existe experiencia en lugar del vacío absoluto de la inexistencia. Y mantente abierto al misterio radical, a la posibilidad de que la realidad sea infinitamente más extraña, más hermosa y más misteriosa de lo que cualquier sistema de creencias, por sofisticado que sea, puede capturar completamente en palabras o conceptos finitos. Al final, quizás todos estamos participando en el sueño más extraordinario jamás soñado, un sueño tan vasto y complejo que incluye dentro de sí mismo la capacidad de cuestionarse su propia naturaleza, de despertar parcialmente dentro del sueño mismo, de maravillarse ante su propia existencia imposible. Y si ese es el caso, entonces tal vez nuestra responsabilidad no sea escapar del sueño, sino soñar con más belleza, más compasión, más consciencia, más amor. Porque si somos todos la misma consciencia, soñándose a sí misma en infinitas variaciones, entonces la calidad de nuestros sueños individuales contribuye directamente a la calidad del sueño colectivo que todos compartimos juntos. Haz que tu parte del sueño valga la pena ser soñada, y al hacerlo, estarás ayudando a despertar al soñador cósmico a la plena consciencia de su propia naturaleza infinita y maravillosa. Ese es quizás el verdadero propósito oculto detrás de todas estas preguntas aparentemente abstractas. No encontrar respuestas definitivas, sino transformar la manera misma en que experimentamos y participamos en este misterio sagrado que llamamos vida, realidad, existencia, o simplemente el eterno ahora que nunca deja de desplegarse momento a momento en su gloria perfecta e inexplicable. Si quieres profundizar aún más en estas técnicas de psicología oscura, si deseas dominar estrategias avanzadas de manipulación, persuasión y control mental que las personas más poderosas emplean en secreto, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación en un libro completo que te revelará los secretos psicológicos que transformarán cada interacción en tu favor. Este libro te mostrará cómo leer a las personas instantáneamente, cómo influir en decisiones sin que nadie lo note, y cómo blindarte completamente contra quienes intenten manipularte.
Y en este momento, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo. Este descuento no estará disponible por mucho tiempo. Es mi forma de recompensar a quienes están verdaderamente comprometidos con su transformación. El enlace está justo debajo en la descripción. Si estás decidido a dominar la psicología oscura y convertirte en alguien verdaderamente intocable, este es tu siguiente paso.